Vamos a grabar. Listo. Bueno, la materia se llama ecología y vamos a ver cómo se crea esta palabra. Ernest Haeckel fue el primero en mencionar la palabra ecología. Se considera que es el padre de la ecología y la ecología proviene de dos vocablos, oikos y logos. Oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio. ¿Cómo podríamos entonces definir la palabra ecología? ¿Cómo se entendería la palabra ecología si oikos es casa y logos estudio? ¿Qué entienden ustedes? Pues estudiar el lugar donde vivimos. Planeta. El planeta. Entonces vamos a cuidar nosotros, o vamos a estudiar en ecología, nuestro planeta. ¿Y qué hay en nuestro planeta que podamos estudiar? Hay cosas que tienen vida y cosas que no tienen vida. Las cosas que no tienen vida se consideran factores abióticos. Las cosas que tienen vida se van a llamar factores bióticos. ¿Cómo pueden clasificar lo que tiene vida? ¿Cómo les llaman a lo que tienen vida? ¿Tenemos qué? Biótico. Tenemos factores bióticos. Y van a estar las plantas, van a estar los animales y van a estar muchos microorganismos dentro de los factores bióticos. Y lo abiótico, todo lo que no tiene vida, serán la luz, la temperatura, la altura, entre otros muchos factores que pueden hacer que algo viva o no. ¿Sí identifican el por qué algo que no tiene vida afecta a lo que sí? Porque representa el entorno donde vive el factor biótico. Por ejemplo, ¿qué tanto afecta la luz a los seres vivos? ¿Qué pasaría en los lugares en donde no le da la luz? ¿Podríamos tener plantas ahí de las que tenemos en esta zona? No, no se podría. Entonces, ya la luz es un factor que determina quién vive aquí y quién no vive. ¿Tienen plantas de sombra en su casa? No las sé identificar, así que no sabría decir. ¿Sabes cómo puede ser una forma de que las identifiques? Pues no sé. La sacas al sol y si se muere, la planta era de sombra. Sencillo. Nosotros como seres vivos necesitamos del sol. Sí, sí necesitamos del sol. ¿Por qué? Bueno, sí había Tal vez habido por la... de que como humanos, o bueno, como seres, creo que es un proceso que siguen varios mamíferos. Si no estamos expuestos las suficientes horas al sol, se pueden tener varios síntomas que están relacionados con la ausencia de vitamina D, ya que, según vi, hay un proceso en el cual cuando los rayos del sol que tienen energía iónica atraviesan nuestra piel, como que rompen algunas moléculas, creo que de grasa o lípidos, y estas moléculas tienen vitamina D, o bueno, les ayudan a convertirse en vitamina D. Algo así vi ese proceso, y entonces, si no se está expuesto al sol las suficientes horas, pues no se puede seguir ese proceso y empiezan a aparecer muchos síntomas relacionados con la deficiencia de la vitamina D. Y de hecho es por eso que si nos vamos a regiones donde da mucho el sol, la piel suele ser más oscura, porque tampoco necesitamos que nos dé tanto el sol. Si nos da mucho, pues no, también nos afecta. Y la melanina, que es la responsable de que se oscurezca la piel, bloquea en parte esas señales de esos rayos. En cambio, en lugares donde casi no da el sol, en lugares polares, la gente suele ser menos oscura, porque casi no hay sol, necesitan que cada rayo de sol que aparezca por ahí les dé. Exactamente. El sol a nosotros nos ayuda en la producción de vitamina D. Entonces necesitamos del sol para poder vivir. Y así vamos a tener muchos factores
que van a estar interviniendo en las formas de vida que existen en nuestro planeta. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué factores abióticos pueden observar en ese lugar? El sol, la luz del sol. La luz del sol. Ok, muy bien. ¿Alguien más? El agua. El agua. El agua. ¿Quién dijo eso, Isaí? Sí. Ok, muy bien. Yo Es que también les lo estoy dije. tomando la participación. ¿Qué otro? Ya tenemos el agua, tenemos la luz. ¿Qué otro factor abiótico podemos encontrar? Los árboles. Podría ser ¿Los el clima. árboles son factor abiótico? Porque tienen vida, es biótico. No, porque los árboles tienen vida, así es. Un factor abiótico es aquel que no tiene vida. Profe, podría ser el clima. A ver, Isaí, Sí, ¿cuál? el clima. El clima, ok. El aire. Hay otros, Aire. hay ciertos factores. Miren, El el suelo, conjunto de ciertos factores abióticos nos van a determinar el clima. ¿Qué nos formaría el clima? La altitud nos puede determinar el clima. La temperatura, profe. La temperatura nos puede determinar el clima. ¿Cuál otro? Nos falta uno. La cantidad El de luz suelo. o radiación que se recibe también nos puede determinar el clima. Entonces, aquí viendo la imagen, ¿cómo será el clima? Tropical. Tropical, es una selva. Así es Tabasco, o así era Tabasco. ¿Y factores bióticos que puedan observar ahí? Los animales. animales, Los animales. ¿Solo los animales tienen vida ahí? Las Los plantas y los árboles. creo que árboles. las bacterias, igual. Las Los plantas. hongos. ¿Y el agua qué cosa es? Vida. El agua es El agua, abiótica. ¿qué tipo de factores? Abiótica. Biótico. Es abiótico. Abiótico, el agua no tiene vida. ¿Cómo sabemos que algo tiene vida? Nos los enseñaron desde la primaria. Lo que tiene vida nace, crece, se reproduce mucho, mucho, mucho y luego muere. ¿Ok? El agua no nace, ni crece, ni se reproduce. Entonces, no es un factor que tenga vida. Muy bien. Vamos a ver los primeros, los factores bióticos. Y ustedes lo aprendieron con las cadenas alimenticias, donde les enseñaron que primero están los productores, y los productores son todas las plantas. Producen su propio alimento, entonces se les llama autótrofos. Auto, uno mismo, trofo, alimento. Las plantas son organismos autótrofos, producen su propio alimento. No necesitan consumir de otra cosa. Ellas, con lo que hay en el suelo, con los nutrientes, producen su propio alimento. ¿Quién se come a las plantas? Los consumidores primarios. También se les llama herbívoros. Entonces tenemos las plantas, productores. Las plantas son productores, los herbívoros son consumidores primarios. ¿Y quién se come a los herbívoros? Un carnívoro, que sería un consumidor secundario. Un carnívoro se come a un consumidor primario que consume a un productor. Y finalmente, ¿quién se come a estos carnívoros? Tiene que existir un animal más grande, tiene que existir un animal que pueda matarlos rápidamente, y a estos se les llama depredadores. Y los depredadores también son conocidos como consumidores terciarios. Si ustedes pudieran elaborar una cadena, de hecho en las actividades que vienen en la guía pide que se les deje que ustedes elaboren una cadena, pero yo considero que ustedes pueden recrearla fácilmente en su mente. ¿Cuál es un productor? A ver, hagan una cadena, imagínensela cómo es. ¿A quién pondrían como productor? Un ejemplo. ¿Un productor? ¿No? Nadie, no tienen, no se imaginan ningún productor. Coco. No Una escuché. mata de coco. A ver, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Una mata de coco. ¿Ángel?
Yo, ¿Quién es yo? María de Los Ángeles. A ver, ya te escuché. Ok, Luciano de la Cruz. Sí, Ok, un productor, una planta de coco. ¿Quién se come al fruto del coco? las Las ardillas. ardillas. Ok, las ardillas. ¿Quién se come a las ardillas? Tal vez los zorros. Ok, un zorro. ¿Quién se comerá al zorro? ¿Quién se comerá al zorro? Es que el zorro ya es un depredador. Vamos, creo que se saltaron a lo mejor ahí. Pudieran que a la ardilla se la coma una serpiente y a la serpiente se la coma el zorro. Y ya tenemos una cadena. No puede faltar un organismo, no puede existir más o menos de un uno porque se altera esta cadena. Y el ser humano ha alterado esto. En esta cadena no tenemos al ser humano porque el ser humano se salta cualquiera de estas cosas. Y el ser humano puede consumir un productor, el ser humano se puede comer a un herbívoro, el ser humano se puede comer a un carnívoro y bueno, también seguramente se come a los depredadores. El ser vivo más peligroso que existe sobre este planeta somos nosotros. No respetamos las cadenas alimenticias. Nos saltamos toda esta parte. Y finalmente tenemos a los reintegradores, esos organismos que van a devolver al suelo todo lo que ya se murió, todo lo que se murió para que no contamine, para que no permanezca ahí como basura, que es lo que nosotros llamamos a los desperdicios que no sabemos cómo utilizarlos, les decimos basura. Están los organismos reintegradores. Tenemos opilotes, tenemos chombos y también vamos a tener nosotros las lombrices. La lombriz va a devolverle al suelo en forma de tierra eso que nosotros no sabemos ya qué hacer. ¿Está clara esa parte? Sí, profe. Bueno, continuamos. También se puede representar en forma de pirámide, donde la base, la parte más amplia, serán los productores. Hay muchos productores. Después, en el siguiente escalón, tendríamos a los consumidores primarios. Ya hay menos. En el siguiente escalón, en el tercer escalón, tendríamos a los consumidores secundarios. Son pocos los carnívoros. Y en el último escalón, en la punta de la pirámide, tendríamos a los consumidores terciarios. Y hay muchísimos menos. Es decir, hay muchos productores, hay muchos herbívoros, pero depredadores hay poco. ¿Por qué la naturaleza crea esto? ¿Por qué hay pocos depredadores y no el caso contrario de que sean muchos depredadores y pocos productores? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no hay? Bueno, para empezar, ¿Sí? podemos tomar en cuenta de que si un depredador come bueno, a alguien que está más abajo en la cadena o pirámide, entonces sabemos que si hay menos, pues sencillamente no va a haber comida suficiente porque necesita comer varios de estos a lo largo de su vida. También podemos tomar otros factores como de que quizás al ser organismos más complejos, pues su reproducción es más lenta. Y entonces, si aumentan los depredadores, las cadenas se alteran y todo esto va a ocasionar una serie de problemas. Y resulta que nosotros somos el depredador más grande y cada vez estamos en aumento y cada vez también tenemos menos plantas que son productores. Entonces ya tenemos un problema. Por ello es importante que aprendamos a producir nuestros propios alimentos. Los factores abióticos. Platicábamos que la luz nos está proporcionando energía. El pH, que es la acidez que tiene el suelo o la no acidez, la salinidad, que en este caso los que viven en Tecoluta ya han identificado una problemática. Está entrando agua salada del mar de Paraíso, de Chiltepec, por el río de Tecoluta. Y poco a poco se va a ir salinizando la zona y entonces va a afectar a todas las plantaciones que hayan en el lugar. No se van a poder producir las mismas cosas en el suelo porque el suelo ya tendrá cierta salinidad que no es normal para la zona.
la temperatura. No podemos traer, bueno, sí, incluso lo hacen, ¿no? Perros siberianos, perros Alaska, a Tabasco, donde las temperaturas superan los 40 grados en mayo. Esos organismos no deberían de estar aquí. Sin embargo, la gente los trae. El ser humano altera este tipo de cosas cuando no deberían de ser. La diferencia que hay de presión cuando bajamos, cuando subimos en el relieve, también determina las especies que puedan vivir ahí. No son las mismas especies de plantas y animales que viven en una zona alta a las especies de plantas y animales que viven en una zona baja. De igual forma, la cantidad de energía que se está recibiendo en una zona o en otra zona puede hacer que viva algo o que no viva nada en esa zona. Por ello, las plantas que viven en el desierto presentan ciertas adaptaciones. No tienen hojas, porque las plantas, si tienen hojas, pierden por ahí agua. Entonces, estas plantas del desierto cambiaron sus hojas por espina para no perder agua por la cantidad de radiación. Y por último tenemos al suelo, que el suelo con sus minerales también nos puede ayudar a que crezca algo. Si ustedes le colocan tierra negra, tierra de abono a su plantación, seguramente va a crecer muchísimo más rápido que si le colocan tierra normal, tierra que no tiene la suficiente cantidad de nutrientes. Ustedes van a estudiar los factores abióticos que necesita su planta. ¿Qué plantas pueden colocar ahí? Van a necesitar plantas que tarden por lo menos 60 días para poder cosecharse. Tenemos rábano, que tarda 45 días, el cebollín, que tarda aproximadamente 30 días, la lechuga, 30 días, la zanahoria, que ya se puede cultivar desde los 30 días, aunque su periodo es de 80 días, el pepino entre 50 y 70 días, la calabaza italiana, la calabaza alargada, entre 40 y 50 días, y otras muchas especies que también podemos encontrar, que pueden crecer en por lo menos 60 días, que es lo que ustedes van a tener para trabajar. Entonces vamos a identificar, por favor, levantan la manito para que yo les anote participación y me dicen qué factores abióticos encuentran en ese lugar, en esta imagen que estamos ahorita viendo en pantalla. A ver, José del Carmen. Ok, profe. Sería los factores abióticos, tendríamos a la luz, el suelo, pH, ¿cuál otro? Bueno, solo recuerdo eso, profe. A ver, Ana Patricia, ¿puedes ayudar a tu compañero? La altura. Ok, ahí, ¿es una zona alta o es una zona baja? Alta. Una zona alta por el tipo de vegetación que hay seguramente. Muy bien. Isaí. El clima. El clima. ¿Y qué factores determinan el clima? Bueno, creo que es el aire, el, Se los acabo de mencionar hace un momento, los factores que determinan el clima. La temperatura. La temperatura, ¿cuál otro? La radiación. La radiación y ya no recuerdo. cuando una zona es baja o cuando una zona no lo es, ¿cómo se le llama a eso? Altitud. La altitud. Esos serían los tres factores: altitud, la cantidad de radiación y Temperatura. la temperatura. ¿Okay? Nos van a determinar el clima. Ahora, factores bióticos que hay en el lugar. Eli. Los árboles. Los árboles. ¿Es el único factor biótico que hay ahí? No, y el perrito. El perrito que está en ese lugar. Muy bien. Los que no han participado, con la siguiente. ¿Qué factores abióticos se encuentran en ese lugar? El agua. El agua. ¿Qué otro? La luz. Las plantas. La luz. ¿Las plantas es Piedras. factor abiótico? No es biótico. No lo es. Sí, A ver, Melchor,
factores bióticos de ese lugar? Pues los peces, claramente, la tortuga, las plantas. Se podría decir que, bueno, yo sé que hay organismos muy pequeños en el agua, no se ven, pero podrían estar ahí. Así es. A ver, Ángel Gabriel, viendo las especies que están ahí, dime qué factor es determinante para que existan esos organismos y no otros. Hay un factor abiótico importante ahí. La temperatura del agua. ¿El qué? La temperatura. No. El nivel de oxígeno de... La salinidad. A ver, ¿quién dijo ese? Yo. ¿Quién dijo salinidad? Diego. Diego, así es, la salinidad. ¿Ese es un lugar de agua dulce o agua salada? Agua Salada. Agua Salada. salada. ¿Y cómo saben que es de agua salada? Por las especies que viven en ese lugar. ¿Ok? Muy bien. La siguiente. A ver. ¿Qué factores abióticos encontramos en ese lugar? Temperatura. Las piedras. A ver. El suelo. Radiación. Altitud. Muy bien. ¿Y factores bióticos? La vegetación. Las plantas. Las plantas. ¿Tendrán algún papel esas rocas que están ahí? Creo que sí. ¿Sí? ¿Qué función tendrán? ¿Servirán de algo? Tal vez debajo de ellas viven algunos organismos que se protegen del sol o algo así. Así es, sirve para que vivan ciertas especies que si las retiramos de ese lugar, entonces no podrían vivir y los depredadores rápido se comerían estas especies. Muy bien. Vamos a ver algunas palabras que es importante que identifiquemos. Por ejemplo, hábitat. Hábitat es el lugar en el cual vive una especie. En este caso, el alacrán vive debajo de algún material. Vive escondido debajo de materiales, en huecos, debajo de las tejas, de las láminas. Si nosotros pensamos en garrapatas, ¿cuál sería el hábitat de una garrapata? Pegado a un animal. Pegado a un animal. Si yo te dijera, a ver, Leonardo, ¿dónde puedo encontrar garrapatas? Bueno, yo sé que las garrapatas, bueno, usualmente por la manera que se alimentan están pegadas a un animal, o también me han dicho que también puedes encontrarla en el monte. Ok. Ahora vamos a ver otra palabra que sería nicho ecológico. Y nicho ecológico corresponde a cada función que tiene el organismo que está viviendo en ese lugar. ¿Para qué sirve ese organismo? En este caso, el alacrán consume a otros organismos que muchas veces son nocivos y que nos producen enfermedades, pero nosotros vemos un alacrán y decimos, mátalo. Y bueno, el alacrán está en nuestras viviendas, está en muchos lugares porque consume a estas especies nocivas. ¿Cuál será el hábitat de una serpiente? Tal vez depende del tipo de serpiente. Ok, Porque hay aquí serpientes en que... Tabasco. Por lo regular se encuentran en los montes o en lugares así amontados. Muy bien. Ajá, yo he ¿Cuál será visto, bueno, el nicho ecológico de una serpiente? ¿Para qué sirve una serpiente? bueno, también porque se come a los ratones, ¿no? Así es, ayuda a eliminar a pequeños roedores. Hace unos días compartía una imagen en Facebook donde un señor le dice, está matando serpientes y su imagen, su esposa, o bueno, la mujer que aparece ahí,
le dice, qué bueno, mi amor, que ya eliminaste a esos animales. Y el Señor sigue sembrando todas sus cosas ahí en su huerto, y en otra imagen aparecen un montón de roedores, ratas, conejos y otros animales, y acabaron con toda la plantación. Y el Señor dice, voltea a ver hacia arriba y dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué vinieron los animales a acabarse todo lo que estaba aquí? ¿Cuál fue la razón? Porque ya no había serpientes que Así se es. ocupara de los roedores. Entonces, nosotros estamos eliminando dentro de nuestro ecosistema, dentro del lugar donde vivimos, muchas especies que cumplen una función importante. No permitimos que vivan y entonces luego nos quejamos de las consecuencias que vivimos. ¿Cuál será el hábitat de un murciélago? Un lugar Cueva. oscuro y frío. En Tiene que estar cuevas. oscuro y húmedo, Cueva. me parece. Un lugar oscuro, un lugar húmedo. ¿Y cuál será la función de un murciélago? Bueno, ¿Cuál será el nicho dependiendo de la ecológico? especie, sé que hay unos que se alimentan de insectos y hay otros que cumplen una función de polinizar las plantas. Ok, ya su compañero nos mencionó dos. Una, comen una gran cantidad de insectos por las noches. Otra, también son polinizadores de algunas flores, algunas plantas. Y la tercera sería que distribuyen los frutos y semillas. Si comen una almendra en esta zona, cuando vuelan, cuando la terminan de comer, la sueltan en otra zona y la semilla cae y entonces hay un nuevo árbol de almendra. Es como si muchos de los árboles de almendra que hay en el lugar donde vivimos, todos fueron sembrados por los murciélagos. Su nicho ecológico es muy importante, pero si nosotros vemos un murciélago, lo primero que queremos hacer es Matarlo. matar, sin preguntarnos cuál será su función. Pues, ojalá pudiéramos mejorar esa parte como seres humanos. Especie, aquel individuo que posee características únicas que los podemos encontrar en macho y en hembra. Y cuando se cruzan entre ellos, se reproducen y dejan una descendencia fértil, es decir, sus hijos también pueden tener hijos. Si se cruza o intenta cruzarse de una especie con otra, su descendencia no será fértil, como el caso del caballo con una burra o de un burro con una yegua. Son especies diferentes, por lo cual su cría va a nacer infértil. La naturaleza dice, no, ok, ya tuvieron un hijo, pero este no podrá tener más hijos. Es una ley de la naturaleza y casi siempre se cumple. Es muy raro el caso en donde no se pueda. Profe, pero yo vi un perro que estaba penetrando a una gata. Entonces, ¿van a tener hijos? No. No, la penetración puede existir, pero no la reproducción. Entonces, sí puede existir penetración, más no reproducción. Porque para reproducirse solamente tienen que ser de la misma especie. Zanate, en esta imagen, zanate con zanate. Y nada más. El macho es muy oscuro, un azul a veces o un negro muy, muy brillante. Y la hembra es de color opaco. En la naturaleza, a veces las aves más llamativas son machos y las aves menos llamativas son las hembras. Cuando se juntan muchos de la misma especie, se forma una población. Muchos organismos de la misma especie tenemos una población. Y entonces vamos a tener una población de zanate, una población de qué cosa podemos observar cercanos a nosotros. ¿Poblaciones de qué? De pollos. Una población de pollos. Ahí mismo donde tienen los pollos, ¿solamente tienen pollos? Igual no, pavos. Entonces hay una población de pavos. Patos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar cercano a nosotros? Nosotros. Perros, profe. Poblaciones de perros, de garrapatas, de piojos, de algún tipo de planta, de personas.
Hay muchas poblaciones de diferentes tipos de organismos. Muy bien. Y la última parte que vamos a ver el día de hoy es la densidad y la distribución espacial. La densidad se entiende como el número de individuos que van a estar en un área. Es decir, en su huerto, ustedes van a determinar si su densidad es alta o su densidad es baja. Cuando hay muchos organismos en un pequeño espacio, se dice que la densidad es alta. Cuando hay pocos organismos en un gran espacio, se dice que la densidad es baja. ¿Cómo van a tener ustedes su huerto? ¿Con una alta densidad o con una baja densidad? ¿Cómo lo van a tener? Creo que alta. Con una... De preferencia, porque si se les muere una, quedarán otras para poder hacer y continuar su trabajo. En el caso de las lombrices, ustedes van a tener una densidad baja, porque no le van a estar poniendo alimento de manera continua, por lo cual no van a tener tantas lombrices en ese lugar. ¿Cómo puede ser la distribución de las plantas, de los organismos, de las poblaciones? Podemos tener al azar, que haya poblaciones por donde quiera, uniforme, que nosotros vayamos colocando a como nosotros queremos nuestras plantas, o de manera agregada, un montoncito aquí, un montoncito por otro lado. ¿Cómo están las plantas en su casa? ¿Cuál es la distribución que tienen las plantas en su casa? Agregada. Agregada, ¿ok? ¿Cuál será la distribución que ustedes van a tener entonces en su huerto? Uniforme. Uniforme, porque es la mejor manera de trabajar y de cuidar a las especies, porque están todas parejitas, ¿ok? ¿Dudas hasta este momento? ¿No? Tengo anotados 33 personas y solo participaron 8. Necesito que participen. No son temas complicados, por lo cual es importante que participen.